Saludos. En este punto de la asignatura hemos aprendido sobre el régimen de radiación y temperatura, en donde hemos aplicado la estadística básica de los elementos asociados como la radiación, tanto a nivel diario como mensual, de la temperatura. Hemos aprendido sobre el régimen de disponibilidad de agua, en donde hemos también aplicado la estadística básica a la precipitación. Hemos visto cómo es su comportamiento en el año, además de la evapotranspiración. Hemos conocido los métodos para abordar el régimen de disponibilidad, como los periodos de crecimiento y los balances hídricos. Todo esto lo podemos resumir en información climática. Ahora bien, una vez que conocemos entonces la forma de transformar los datos o registros en bruto en información climática, podemos empezar a planificar y o a construir herramientas que nos permiten llevar a cabo una planificación adecuada en nuestra unidad productiva a partir del clima. Y llegamos a la cuarta competencia. Valora la relación clima-planta a través de índices agroclimáticos. En esta competencia tenemos las siguientes clases. Índices agroclimáticos, uso de la información climática con fines de planificación agrícola y evaluación de riesgos climáticos de la planificación agrícola. Después de esta introducción, les doy la bienvenida a la primera clase de la cuarta competencia, índices agroclimáticos, en donde aprenderemos sobre producción potencial de materia seca, grados día e índice de temperatura, humedad. ¿Qué pensamos cuando hablamos de índice? Culturalmente, nosotros tenemos un concepto de índice asociado a, por ejemplo, al índice de masa corporal, en donde se relaciona la altura con el peso de una persona y se estandariza, se clasifica esa masa corporal de saludable o por debajo de peso, perdón, hasta obesidad. También tenemos el índice de precios del consumidor o donde también podemos hablar de la inflación. Estos índices son de uso común, muchas personas lo usan, pero ¿realmente entendemos la definición de índice? De acuerdo a la Real Academia Española para el año 2023, índice es el indicio o señal de algo. Es una expresión numérica de la relación entre dos cantidades. Entonces, de acuerdo a Nicolás Diez, define índice como un número estadístico que intenta resumir la información proporcionada por uno o más indicadores de un concepto. Entonces, si condensamos estas definiciones, podemos entender que un índice es simplemente un número que intenta explicar la relación que existe entre otros elementos, entre otras variables. Si nos enfocamos en índice agroclimático, pudiéramos refinar el concepto ajustándolo a las condiciones agroclimáticas o agroecológicas, donde son aquellos que relacionan la respuesta de un proceso y actividad agrícola con las condiciones climáticas o expresan la relación entre el clima y la producción agrícola en términos cuantitativos. En este caso, este número intenta resumir o explicar la relación que existe entre las diferentes actividades o procesos productivos con el clima. Entonces, los índices pueden ser valores simples de elementos climáticos que son relevantes desde el punto de vista agrícola o pueden ser valores climáticos procesados, especialmente para relacionarlos con los cultivos. ¿Para qué se utilizan los índices agroclimáticos? Los índices se han utilizado en varias áreas. En la estimación del crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo y también para desarrollar modelos de simulación.
Asimismo, se ha utilizado para evaluar los efectos de la sequía sobre los cultivos o también para evaluar los excesos de agua. Evaluación del confort térmico, sus efectos sobre los aspectos reproductivos y productivos, la evaluación de los efectos del cambio climático sobre los cultivos y para la elaboración de clasificaciones y zonificaciones agroclimáticas. Nos enfocaremos entonces en la estimación de crecimiento, desarrollo y rendimiento de cultivo, utilizando para ello el principio de la estimación de la producción potencial de materia seca y eficiencia del uso de la radiación global, y el tiempo de emergencia y madurez de los cultivos por el método de grados día. ¿Qué será producción potencial de materia seca y eficiencia del uso de la radiación? La producción potencial de materia seca se entiende como la máxima cantidad de biomasa total que un cultivo puede generar a través de la fotosíntesis en unas condiciones dadas de radiación global, temperatura y CO2. ¿Por qué potencial? ¿Qué significa potencial? Es el valor máximo que puede alcanzar, considerando que el cultivo no tiene limitaciones de disponibilidad de agua, fertilidad, plagas y enfermedades. La materia seca es la masa medida completamente seca. En el caso de los cultivos se refiere al peso total de la planta, sin considerar el contenido de agua. Por ejemplo, las raíces, hojas, tallos, flores y frutos. ¿Cómo se realiza la estimación? Primero debemos conocer qué fracción de la radiación fotosintéticamente activa se transforma en materia seca. Para ello, tenemos que entender que la radiación global viaja en longitudes de onda comprendidas entre 0.2 a 0.3, ¿verdad? Pero el 50% corresponde a la radiación fotosintéticamente activa, es decir, es la que es aprovechada por el cultivo realmente, nada más la mitad. Luego, los pigmentos fotosintéticos son capaces de absorber nada más el 85% de la radiación fotosintéticamente activa. Otra parte es que solo el 20% de la radiación fotosintéticamente activa es fijada en la fotosíntesis. Y adicionalmente, el 70% de la radiación fotosintéticamente activa es convertida en materia seca. Si tomamos en cuenta esta reducción del aprovechamiento de la RFA, en condiciones óptimas las plantas son capaces de captar un 6% de la radiación fotosintéticamente activa, la radiación global, entendiéndose como la radiación que es aprovechada por el cultivo. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente el 0.059 de la radiación será asimilada por las plantas. En condiciones de campo, generalmente los valores no superan el 1%. Es decir, el 6% serían las condiciones más óptimas en laboratorio, donde se controlan. Pero en condiciones de campo no existe ese control, por lo tanto, solamente se puede aprovechar el 1%. Por lo tanto, el 0.01 se que se está haciendo asimilado, el que está siendo asimilado por las plantas. Ahora bien, tenemos que conocer los gramos de materia seca que se pueden construir con la radiación fijada en la fotosíntesis. De acuerdo a Monti, se estimó que se necesitan 16.7 megajoules de radiación para construir 1 kilogramo de materia seca. Así entonces, si relacionamos la cantidad de radiación que es realmente aprovechada por las plantas y la cantidad que se necesita, entonces construimos el índice de producción potencial, que se entiende como la radiación global multiplicada por 0.01 entre 16.7. Si calculamos la radiación global de todo el cultivo, necesitamos entonces la producción potencial. Necesitamos manejar la radiación global registrada durante todo el ciclo, durante todo el tiempo que el ciclo esté en campo. Lo multiplicamos por 0.01 y lo dividimos entre 16.7 y lo multiplicamos por
los días del ciclo. Ahora, ya entendemos que es la producción potencial, es decir, la producción máxima que puede llegar a tener ese cultivo durante su ciclo. Ahora, ¿qué pasa si relacionamos esa producción potencial con la producción total en el año? Si ese cultivo estuviera todo el año en el campo. La eficiencia es igual a la proporción entre la producción potencial en el ciclo de cultivo o los cultivos, si se trata de una rotación, y la producción potencial anual. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos la producción potencial del ciclo entre la producción potencial de los 12 meses y lo multiplicamos por 100. Es decir, que tenemos que estimar la producción potencial, ya sea a escala diaria o a escala mensual, para todo el ciclo. Y también tenemos que calcular la producción potencial para todos los meses. Luego dividimos la del ciclo entre los meses y lo multiplicamos por 100. Y obtenemos la eficiencia del uso de la radiación. Y al tratarse de dos conceptos cuyas unidades son iguales, es adimensional el índice de eficiencia de la radiación. Muy bien, entonces, entendiendo que la producción potencial, o bueno, la relación entre la producción potencial del ciclo y la producción potencial anual me permite conocer la eficiencia del uso de la radiación, que se puede entender como qué tan eficiente es este cultivo en aprovechar la energía disponible. ¿Cómo se comportará esta eficiencia o cómo se comportará la producción potencial, mejor dicho, en las zonas inter o extratropicales? La zona intertropical producirá más o tendrá mayor potencialidad para la producción de materia seca que la zona extratropical. Vamos a ver eso. En este gráfico podemos ver cómo se comporta la radiación global en el año respecto a la producción potencial. ¿Ok? Entonces, podemos apreciar que un margen de tiempo, la producción potencial en la zona extratropical es mayor en la zona intertropical, pero la producción potencial en la zona intertropical es constante todo el año con dos alzas en algunos puntos. Entonces, si comparamos la zona inter con la extratropical, podemos deducir que en unos pocos meses del año la producción potencial es mayor en la zona extratropical. Considerando el año completo, la producción potencial de madera seca en la zona intertropical supera a la zona extratropical. Ahora vamos a ver el tiempo de emergencia y madurez del cultivo por el método de grados día. El índice de grados día se basa en un principio fundamental del desarrollo de los cultivos. Es que las plantas cumplen años, es decir, su crecimiento está asociado al tiempo que transcurre. ¿Cómo sabemos el tiempo que transcurre entre una fase y otra? ¿Se podrá usar los números de días del calendario? Pues resulta que no. La época del año o el número de días no predice eventos fenológicos de las plantas. Ya al año de 1735 se introduce el concepto de constante térmica fenológica de Reaumur y considera que las plantas se desarrollan o llegan a cierta fase acumulando grados de temperatura. Entonces, el índice de grados día es una medida de los requerimientos de temperatura para que los cultivos alcancen su fase de desarrollo. ¿Qué significa esto? Las plantas, una vez que emerge la plántula en campo, necesita acumular cierta cantidad de grados para comenzar a desarrollarse, ya sea que empiezan a aparecer las plantas las hojas verdaderas, empieza a crecer, empiece a desarrollarse. Para pasar a la fase de floración necesita también acumular cierta cantidad de horas, de grados, para que entre en maduración o llenado de grano, también tiene que acumular determinada cantidad de grados. Entonces, sabiendo entonces que las plantas crecen a medida de los grados acumulados, podemos desarrollar este índice. Entonces, es usado como una guía práctica
para estimar el tiempo de madurez y predecir fechas aproximadas de cosecha. Para ello utilizamos la fórmula que vemos a continuación, donde se emplea la temperatura promedio del día menos la temperatura base. La temperatura base es ese umbral o ese mínimo de temperatura a partir del cual la planta va a empezar a acumular grados de temperatura. Entonces, la temperatura mínima es particular para cada cultivo, para cada especie inclusive. Entonces, y dentro de la especie para variedades y cultivar. Entonces debemos manejar esta información, es decir, la temperatura base para aplicar el índice de grados día. Pero también debemos manejar la cantidad total de grados que necesita acumular durante su ciclo. Eso se llama integral térmica. Veamos este ejemplo de la relación entre los días de desarrollo y la temperatura en las plantas. Sabemos que existe una relación intrínseca entre la temperatura y las plantas. Sabemos que las temperaturas controlan la actividad enzimática, por ejemplo. Entonces vemos acá que para que las plantas se desarrollen necesitan una temperatura. Vemos que si las temperaturas están muy bajas, ¿ok?, el ciclo dura más. A medida que las temperaturas aumente, el ciclo dura menos. Es decir, que se supera la temperatura base, pero las temperaturas que vaya acumulando son bajas, es decir, no es suficiente, el cultivo durará más en campo. Llega un punto donde la temperatura es óptima, entonces el cultivo va acumulando adecuadamente y la duración del ciclo se va cortando. Pero obviamente llega un punto donde si la temperatura es muy alta ya no hay desarrollo, se paraliza, se desnaturalizan las enzimas y la planta puede entrar en proceso de muerte. Entonces existe la temperatura base, que sería como la temperatura óptima, perdón, la temperatura más baja, que a partir de la cual el cultivo empieza a desarrollarse, y la temperatura óptima, en donde empieza a acumular adecuadamente los grados y su desarrollo es constante y va durando menos. Pero si se aumenta mucho la temperatura, ese desarrollo se paraliza. Entonces, el desarrollo de los cultivos es incremental y acumulativo. Cada momento de desarrollo del cultivo es un reflejo de su historia ambiental. Al final del ciclo, el rendimiento es el producto acumulado del metabolismo de la planta sobre el curso de muchos días. Algunos serán óptimos y otros no tanto. La integral térmica, como lo que había mencionado, también es diferente para los cultivos. Vemos que, por ejemplo, para el cultivo de la yuca se necesitan 3600 grados. En cambio, para el ajonjolí, para una variedad, se puede necesitar nada más 1440. Claro, y las temperaturas bases, como le había mencionado también anteriormente, es variable dependiendo del cultivo. ¿Cómo se realiza esta estimación? Estima el tiempo desde la emergencia hasta la madurez para un cultivo de maíz, ciclo de 90 días. Para ello considere que el cultivo se sembró el 1 de mayo. Importante saber que hemos tomado en cuenta la información de que el ciclo dura 90 días, es decir, que según ya sea las características de la semilla que compramos, lo que dicho por la casa comercial que desarrolló la semilla, el ciclo va a durar 90 días. Pero sabemos que dependiendo de las temperaturas, el cultivo pudiera alargarse o acortarse el ciclo. Entonces, tenemos la fórmula. ¿Con qué información requerimos? Las temperaturas medias del mes de mayo, junio y julio, y la temperatura base del cultivo y la integral térmica. Entonces, número de días del mes usados por el cultivo. Si se sembró el 1 de mayo, tenemos la temperatura promedio, entonces tenemos los 31 días de mayo. ¿Qué hacemos? Calculamos a la temperatura promedio, le restamos la temperatura base y lo multiplicamos por la cantidad de días. Tenemos la cantidad de grados que acumuló, 545.5 grados por día. Por el mes. Entonces, al siguiente mes tenemos 30 días, aplicamos la fórmula y tenemos 494.7, que se suma a los 545.5 anteriores. Ahora bien, en julio también tenemos la temperatura promedio, ¿no es así? Pero
necesitamos llegar a 1350. ¿Para qué? Porque necesitamos que alcance los 1350. Si se pasa, entonces estaríamos diciendo que va a durar más o menos, o sea, dependiendo de lo que nos dé. Pero tenemos que ajustar esto, entonces pudiéramos aplicar una regla de 3. Simplemente que cuántos grados le faltaba para alcanzar 1350. En este caso fue 322. Al sumárselo, el acumulado a 1040, tenemos 1362.2. Y si contamos la cantidad de días, podemos ver que la fecha estimada de cosecha según grado día es el 20 de julio, mientras que de acuerdo al ciclo era el 29 de julio. ¿Ves? Podemos realizar una planificación del ciclo de cultivo mucho más eficiente si tomamos en cuenta los grados de temperatura, la temperatura base y la integral térmica de nuestro cultivo, aplicando el índice de grados día. Ahora bien, el otro aspecto, otros índices que vamos a conocer es el asociado a la evaluación del confort animal y sus efectos en aspectos reproductivos y productivos. En este caso vamos a hablar del índice de temperatura-humedad, en donde se habla del confort térmico. El índice, el THI, por sus siglas, es índice de temperatura-humedad. Se fundamenta en las relaciones empíricas basadas en valores de los elementos climáticos, lo cual nos pueden dar una idea del grado de confort o estrés ambiental inicialmente elaborado para ser aplicado en seres humanos. Permite conocer el nivel de confort comparando el valor del THI obtenido con ciertos umbrales. En resumen, el índice de temperatura-humedad relaciona la temperatura y la humedad y la disipación de calor por parte de los cuerpos. Es decir, si se empieza a registrar una temperatura muy alta y una humedad muy alta, para el cuerpo va a ser muy difícil disipar su calor interno y entra en estrés. Si entra en estrés, sus procesos metabólicos se ven alterados y por ende los seres vivientes, al sufrir procesos de alteración, ya sea de sus enzimas o de otras situaciones internas, en el caso de los animales tabulados específicamente o a campo, pueden sufrir una pérdida ya sea en la producción de leche, en el consumo de alimento que se traduce igualmente en la pérdida de peso. Entonces, vean, Tom desarrolló este índice que fue mejorado por Rosenberg en el 83, en donde simplemente es una fórmula donde multiplicamos 1.8 por la temperatura promedio, más 0.55 por la humedad relativa, más 31 por 45. Entonces, eso da un valor. Ese valor lo buscamos en una tablita y podemos determinar si nos encontramos en un índice, si el valor del índice puede estar asociado a algún problemita, algún problema que genere estrés en el animal. Vemos que si las temperaturas es de 23 grados, por ejemplo, y la humedad es de apenas del 40%, el valor de 68 no estamos en una condición normal. Pero si la temperatura llega a 35 y la humedad relativa en 60, estamos en un valor de 87 donde estamos en peligro, en emergencia. Entonces, en el caso del ganado bovino, vemos, por ejemplo, aquí tenemos en grados Celsius y la humedad. Por ejemplo, si nos encontramos en 35 grados y la humedad igualmente, no, vamos a 46 grados y la humedad, no, sí, 35 y la humedad es de 95, bueno, tendríamos un valor de 92 donde nos encontraríamos en estrés severo. Veamos este ejemplo en la producción de leche por día en vacas Holstein, donde aumenta el índice de temperatura húmeda. Que a medida que el índice empieza a aumentar, la producción de leche pues, va disminuyendo peligrosamente. En el caso de los pollos, vemos que el consumo de alimentos va disminuyendo a medida que aumente el índice y también lo hace su peso. Y una vez que en el caso de los pollos empiezan a perder peso, es muy difícil que lo recuperen. Con esto hemos finalizado la primera clase de la cuarta competencia.